Bueno, vamos a por un cuarto episodio de Impulsa tu Fe. Vamos a hablar, y aquí voy a destacar y voy a hacer énfasis en escuchar a nuestra conciencia, escuchar esa voz de Dios, escuchar nuestra intuición, escuchar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y por supuesto vamos a trabajar en 3 versículos, pero quiero que comprendas algo que al final, en última instancia, nosotros donde vamos a encontrar ese fruto, ¿sabes? Ese fruto que nos va a dar bíblicamente, y esto es Gálatas 5, 22, dice, la clase de fruto que da el Espíritu Santo, que va a producir en nuestra vida, dice, es amor, es alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. O sea, te está diciendo que quién no quiere amor en nuestra vida, quién no quiere alegría, quién no quiere paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo esto es el fruto de cuando nos dejamos llevar por ese Espíritu Santo. Bien, ese Espíritu Santo es la voz de la intuición que siempre está en nosotros, ¿vale? Lo que pasa que si no le prestamos atención, entonces estará dominando en nosotros, bien, esa naturaleza pecaminosa, que aquí mismo en Gálatas te dice en el 5, capítulo 5, versículo 16, te dice vivir por el poder del Espíritu. Te dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa, para que lo entiendas, es ese condicionamiento que viene atrás. Es todas esas creencias que tenemos antiguas, todas las veces que hemos obrado mal, cuando engañamos, cuando mentimos, cuando somos egoístas. Y te dice que si nos dejamos llevar por esa naturaleza y no por el Espíritu, que es esa voz de la conciencia, y aquí vamos a ver en este vídeo exactamente cómo tú vas a empezar a dejarte guiar por esa voz. Y vas a ver cómo discernir de una voz o la otra. Y sobre todo es cómo a mí me ha servido, cómo a mí me lo dijeron que yo lo hiciera y cómo realmente haciendo los cambios que yo he hecho en mí, cómo a día de hoy no te puedes imaginar cómo ya discierno muy claramente lo que viene del Espíritu Santo a lo que viene de mi naturaleza pecaminosa. O sea, lo que me aparta de ese fruto tan bueno como que te acabo de decir. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y el control propio, para tú realmente accionar en lo que quieres, que no sea el miedo el que domine en nosotros. Entonces se entiende algo. Si nosotros, imagínate que no nos dejamos llevar por nuestra voz de la intuición, realmente, si nos dejamos llevar por lo que el Espíritu siente, que es esa voz de la intuición, ten en cuenta que tú vas a encontrar hasta tu propósito. Todos tenemos aquí un propósito. Todos tenemos aquí una misión, o sea, nadie sobra aquí. Nadie nace por simplemente, no, ahí todos tenemos un propósito. Todos tenemos un destino, ¿me entiendes? Todos tenemos un camino que recorrer. Hay un plan perfecto ideado para ti y hay un plan perfecto ideado para mí y toda persona que está en este planeta. Entonces se entiende algo. Esa es nuestra guía y eso nos va a llevar al fruto que te acabo de leer. De no estar dejándonos guiar por esa guía, entonces estaremos en la naturaleza pecaminosa y los resultados serán inmoralidad sexual, impureza, todo esto está en los mismos versículos que te acabo de decir. Pasiones sexuales, idolatría, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras. ¿Esto qué es? Esto es el fruto que vamos a recoger por esa naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿a dónde voy? Si nosotros queremos tener una vida llena de paz, llena de amor, de propósito, de encontrar nuestro camino, nos tenemos que dejar guiar por esa voz. Entonces, ¿cómo realmente vamos a poder discernir de una voz a la otra? ¿Cómo realmente tú te vas a poder dejar llevar por tu Espíritu Santo, que es tu guía? Si tuviéramos que decir qué tenemos que hacer en nuestra vida desde que nacemos, es dejarnos llevar por nuestra voz y nuestra intuición, porque esa voz es la voz de Dios, como suelen decir, o si otros libros, como yo leía antes, Napoleon Hill te dice sexto sentido. Bien,
En el pequeño libro del estoicismo te dicen el yo más elevado. Y aquí estamos hablando en Impulsa tu Fe sobre la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios, la que nos va a guiar. O sea, eso nos va a guiar al mejor fruto que te puedas imaginar. Es como la promesa mayor que te puedas imaginar, pues multiplicada. Porque Dios siempre nos va a dar bendiciones más altas de la que nuestra mente, de donde estamos a día de hoy, desde la perspectiva que tenemos hoy, nuestra mente es muy limitada a lo que Él nos puede ofrecer. Tú ahora mismo donde estás, tú empiezas con todos estos cambios que estamos hablando a través de Impulsa tu Fe, que si no me sigues te recomiendo que le des a seguir, no por más seguidores, sino para que te nutras realmente y para que puedas pegar un cambio a tu vida radical. Trabajando en tu fe y trabajando con principios que, como bien se dice bíblicamente, es construir sobre la roca. ¿Qué es construir sobre la roca? Que no dependas de nada externo para tú mantenerte en esa fe y mantenerte en el camino que estás construyendo realmente, que como dice en la Biblia, el camino angosto que lleva a la vida, en ese camino que te va a dar esa vida, te va a dar esa paz, te va a dar esa alegría, pase lo que pase, estás construyendo sobre la roca. Si tú construyes sobre los principios que hablamos aquí, que son los principios que están aquí bíblicamente, en la Biblia, ahí es cuando tú construyes realmente una persona con poder, una persona que no le va a tumbar nada externo. ¿Por qué? Porque no depende de lo externo. Todo esto que te enseña en la Biblia es interno. ¿Acaso puedes comprar amor? ¿Puedes comprar alegría? ¿Puedes comprar paz? ¿Puedes comprar paciencia? ¿Puedes tocarla? La bondad, la fidelidad, ¿eso se toca? No se toca, pero esos principios, esos estados, son los que va a traer la cosecha y el fruto bueno. En cambio, los otros estados, las peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, la discordia, divisiones, envidias, borracheras, esos frutos, ese fruto amargo. Entonces, nuestro espíritu siempre nos va a guiar a ese fruto. Es como decir, no sé qué hacer, Ponce, no sé por dónde empezar. Empieza a escuchar a tu conciencia. Ahora, ¿cómo empiezo a escuchar a mi conciencia? Mira, yo cuando empecé con todo esto, yo cuando descubrí esa presencia de Dios, no, yo antes también como intentaba buscar escuchar a mi conciencia, yo antes de tener la presencia de Dios en septiembre, octubre, fue cuando me llenó de ese amor, ¿no? Y desde ahí tengo devoción por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo antes de eso, yo estaba mucho con leyes universales, leyes espirituales, el poder del subconsciente, yo buscando como ese sexto sentido, apoyándome mucho en el libro Piensa ser rico, por ejemplo, o el pequeño libro del estoicismo, o Bular, Diablo para entender el miedo, ¿no? Yo me estaba apoyando mucho ahí. ¿Qué pasaba? Que a mí me costaba muchísimo discernir. Entonces, claro, yo me daba cuenta, digo, hostia, ¿por qué intento esto y no sale? ¿Por qué tanta resistencia? Bien, claro, tanta resistencia es porque realmente no me estaba dejando escuchar a mi conciencia, que es mi verdadera guía. Entonces, yo desde aquí siempre te voy a apoyar en que tú trabajes en ti para tener una mente libre. ¿Libre a qué me refiero? Si tú trabajas en unos hábitos sanos, tu mente siempre la vas a tener más libre para poder escuchar de una forma más sana. Bien, eso es una parte que es trabajar en ti a nivel mundano, en tus hábitos. Bien, hábitos, ¿cuáles hábitos? Como la lectura de la palabra, la oración, es un hábito fundamental para saber escuchar a tu intuición, trabajar en tu físico, mejorar la alimentación, todo lo que sea en referencia a acciones que te hagan sentir bien, ¿vale? Entonces los hábitos es como tenemos que moldearlos, bien, e incluso encontrar en tu día a día esos momentos de quietud. Yo cuando más siento esa voz de la intuición, esa guía, ¿no? Y últimamente la siento pero de una forma brutal, es en los momentos que estoy delante de la Biblia cuando silencio todo está quieto, no pienso en nada, oro, hago una oración y le pido a Dios en oración, y bíblicamente te dice que todo aquello que tú pidas en oración, dice, no te afanes por nada, dice, en cambio suéltalo todo en oración. Entonces yo cuando oro, no, yo voy pidiendo esa guía, digo, que sea el Espíritu Santo el que me guíe. Digo, Dios, Jesús, Padre,
que sea el Espíritu Santo el que me guíe, que me dé esa sabiduría, que me dé el entendimiento. O sea, yo lo pido. Yo desde que empecé a pedir, bien, y bíblicamente te dice, desde que tú empiezas a orar y empiezas a pedir, toda oración es escuchada. Entonces, más que pedir, pare más dinero, pare una casa, pare tal. Está bien orientar por ahí la oración, es bueno, no te voy a decir que no, pero lo que sí te voy a decir es que tú no pides una casa y te va a dar una casa, toma la casa, no. Te va a preparar para ser esa persona capaz de tener esa casa. Te va a preparar para ser esa persona capaz de ganar ese dinero. Te va a preparar, todo es una preparación. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo lo que se invita mucho a cuando hagamos una oración, sobre todo es a pedir esa sabiduría, pedir ese compromiso, pedir esa disciplina, no pedir esa guía, sobre todo esa guía. Y aquí mismo, en Salmos 119, en Salmo 119, versículo 105 te dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. O sea, te está diciendo que la propia palabra de la Biblia es una lámpara, es una luz que guía mis pies, te está guiando tu camino. Y dice, y una luz para mi camino. O sea, te está diciendo, en Salmo 19 te está diciendo lo que estamos hablando aquí. Ten en cuenta que el estudio de la palabra, yo cuando ahora escucho mejor a mi intuición, a mi Espíritu Santo, viene a través del estudio que estoy volcándome en la palabra. O sea, la forma de discernir muy bien qué debo hacer con mi vida, bien, es yo conforme lo he mejorado muchísimo, pero a otro nivel, es a través de la palabra. Meterme de lleno, tener devoción por la palabra, por la escritura. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra, claro, ten en cuenta que estos son escritos de mismo Dios, bien, de personas que estuvieron aquí en esta tierra mucho antes que nosotros, lógicamente, y fueron escuchándose esa voz de la intuición, esos profetas, ¿no? Y fueron escuchando esa voz de la intuición, esa voz de Dios, y entonces lo dejaron aquí todo plasmado. Y toda esta gente, si tú observas a Abraham, toda esta gente de aquí, o sea, todos recogieron buenos frutos y tuvieron una vida llena de esa paz, de ese amor, de esa alegría, ¿no? Entonces quiero que entiendas algo. Te dice aquí también, ¿vale? Porque quiero remarcar esto para ahora definirte claramente cómo tú vas a pegar un giro radical si empiezas a escuchar a tu conciencia, y te voy a puntualizar cómo realmente empezar a escucharla claramente, ¿vale? Como ya estamos viendo aquí, pero quiero que entiendas algo más. Aquí estamos en 2 Timoteo, en el 3, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, si nosotros queremos realmente escuchar a nuestra conciencia, que es el último fin, o sea, ese es el next level de tu vida, es que eso es lo que te va a abrir camino, eso es lo que te va a dar la vida realmente. ¿Por qué se dice en la Biblia que angosto es el camino que lleva a la vida? Porque claro, nuestra naturaleza pecaminosa es como la conformidad que ya tenemos. Es lo que viene atrás, es como quedarnos, bueno, mediocridad es porque medio creemos que realmente podemos realizar lo que nos apasiona o realizar o seguir lo que nuestro Espíritu Santo quiere vivir porque sabe que es lo mejor para ti. A ver si se entiende. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos quiere mantener en la zona cómoda. En la zona cómoda, ahí es cuando estamos indecisos y ahí nos rodea en nuestra vida la duda e indecisión. Y ahí está el miedo. Y entonces está el conformismo. El ser humano somos un ser evolutivo, somos un ser para evolucionar. Nuestro Espíritu Santo y nuestra alma viene aquí a evolucionar, no viene a quedarse estancado. En el estancamiento es cuando estamos atrapados por esa naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde vivimos en resistencias, y ahí es donde vivimos nada más que anclados al pasado, a emociones ancladas al pasado. Es cuando sufrimos algo y nos mantenemos ahí sufriendo y nos aferramos ahí a una cruz, ¿no? Y en cambio Jesús te dice, coge tu cruz y sígueme. O sea, él sabe que tiene dificultades, dice, pero sígueme. Es como decir, vamos hacia adelante.
Es como que tú estás ahora en un punto y decís, vale, vamos hacia adelante. Y te está diciendo, la forma de salir hacia adelante, todos tenemos esa voz de la intuición que nos va a guiar. Y te dice, toda la escritura está inspirada por Dios. O sea, si la voz que estamos escuchando es la voz de Dios, que viene a través del Espíritu Santo, la escritura, ten en cuenta que está inspirada en la voz de Dios. O sea, la escritura está inspirada por esa voz que nosotros queremos escuchar. Por eso la escritura es importante meterte de lleno, que tú le des devoción poco a poco, que tú te vayas metiendo. Te digo poco a poco porque la Biblia es algo que yo cuando a lo primero me la regalaron, Carmen me la regaló, y yo tuve una Biblia, yo me acuerdo que la Biblia, yo miraba la Biblia y la Biblia me miraba a mí, y entonces no me dio por meterme en la Biblia. Y yo me acuerdo que decía, algún día me dará por la Biblia, pero no sentí su llamado. Entonces, si te pasa eso, te entiendo, ¿vale? Pero quiero que lo comprendas que, por lo menos yo diría, voy a comprarme la Biblia. O sea, yo la que siempre trabajamos aquí es la Nueva Traducción Viviente, es la que mejor se traduce y está brutal, por si alguna vez te quieres meter, o por lo menos ir comprándola para poco a poco, aparte de apoyarte aquí, que vayas indagando en la palabra. Te dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esto te vas a dar cuenta de verdades y te vas a dar cuenta de qué está mal en nuestra vida. Hasta que no seamos conscientes de aquello que está mal, no vamos a poder convertir ese mal en bien, porque no habremos creado conciencia de aquello que está mal. Y esto te va a enseñar verdades. Bien, por eso yo a la hora de escuchar a mi conciencia y cómo siento, cómo la voz del Espíritu Santo me hace, a través del arrepentimiento, por ejemplo, cuando la cago en algo, que estoy en YouTube, cuando la lío en algo, noto como ese sentimiento, como diciendo, no lo vuelvas a hacer, ¿sabes? Exagerado, como diciendo, por ahí no. En el episodio anterior, el tercer episodio, por ejemplo, ahí empecé a hablar de la School Impulse, de 90 Impulsa tu fe, y me acuerdo que me apareció el sentimiento en el mismo vídeo, y yo digo, Dios, ¿por qué? Porque no venía a cuento. Bien, pues eso yo, es como, ¡buah! Pero claro, sentir eso también está brutal. ¿Por qué? Porque esa es la guía. ¿Me entiendes? El arrepentimiento es tu guía, el sentimiento de mal es nuestra guía. Entonces, claro, está perfecto. ¿Por qué? Porque así identificas bien cuando vas por buen camino a cuando no es. ¿Me entiendes? Y te dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea, cuando tú estás estudiando la palabra, tú te vas a dar cuenta cómo te va a corregir acciones y obras tuyas, comportamientos, pensamientos, cómo tú hablas con otras personas, o sea, te corrige. Dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, esto está hecho para ayudarnos a nosotros a capacitarnos, a enseñarnos y a corregirnos. Entonces, quiero que entiendas algo. Cuando yo realmente he empezado a escuchar bien a mi conciencia, a lo que me dice mi Espíritu Santo, y eso, cuando tú obedeces a tu palabra, a lo que escuchas y obras y accionas en base a lo que tú sientes, entonces es cuando tú experimentas esa paz que está fuera de todo entendimiento. Ahí es cuando tú experimentas esa alegría, esa sensación de calma, esa fe, esa fidelidad, el fruto que te da el Espíritu Santo. Es cuando experimentas ese amor, esa alegría, esa paciencia, leyéndotelo ahora. Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y ese control propio, cuando tú sientes que tienes el control de tu vida. Cuando tú sientes que tienes el control total. ¿Por qué? Porque te estás dejando guiar por lo que te dice tu conciencia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a escuchar a nuestra conciencia, que es el camino? A través de la palabra. Por eso hay una frase bíblica que te sonará: Jesús es el camino, la verdad y la vida, que lo estuvimos trabajando en el segundo episodio. Por eso te digo, quédate aquí, en este canal, y ve absorbiendo todo lo que estamos viendo, porque esto nace de forma gratuita para que tú impulses tu fe y este 2026, o desde el momento que escuches esto, porque esto no tiene fecha, no tiene año,
Esto es realizar un cambio verdadero en tu vida y construir sobre la roca para que pase lo que pase en tu vida, tú seas el que domine y no sea ese diablo, esos pensamientos negativos y esa naturaleza pecaminosa la que entre, que nos va a dar ese fruto amargo y al final lo que sembremos vamos a cosechar. Entonces entiende algo, porque quiero dejar este vídeo aquí marcado y que se quede clarísimo. No hay otro objetivo que empezar a escuchar nuestra conciencia, porque eso te va a dar la guía, te va a dar el camino, te va a dar el propósito, te va a dar todo. O sea, imagínate que tú dices, desearía no sé qué negocio montar o no sé cómo salir de esta situación. Es que la voz de nuestra intuición, Dios nos guía paso a paso. Él no te da todo el camino entero. Te dice qué tienes que hacer. A lo mejor imagínate tú estás en un trabajo que no te gusta y te dice pues que tienes que dejar el trabajo y tú dices, ya, pero es que ¿cómo voy a dejar este trabajo? Pero tú sientes que tienes que dejar ese trabajo. Pero tú dices, ¿cómo lo voy a dejar? Claro, porque Él no te dice lo que nunca vas a escuchar. No te va a decir, deja el trabajo porque luego va a pasar esto, porque... No, entonces ¿dónde está la fe? En la Biblia te dice, ten fe. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no son los nuestros. Dios ve todo. Entonces nosotros tenemos que trabajar para mantenernos esa fe alta. La palabra en sí te va a inspirar fe. ¿Por qué? Porque te estás apoyando en personas, bien que eran expertas en obedecer a lo que decían su intuición. O sea, eran expertas en escuchar a Dios y eran expertos y expertas en obedecer a esa palabra. Y si nosotros queremos escuchar nuestra intuición y obedecer, pues qué mejor que utilizar a estos mentores que están aquí, entre ellos Jesús de Nazaret, que eran expertos. Entonces, cuando tú vas... Dios, qué brutal lo que acabo de decir, es que es la pura verdad. Esto es el Espíritu Santo aquí hablando porque tela. Claro, qué mejor forma que escuchar nuestra conciencia y obedecer que aferrándonos y metiéndonos de lleno y teniendo devoción por aquellas personas que eran expertas en escuchar a Dios y expertos en obedecer. Es brutal. A mí la historia de Abraham, que la leí esta semana, digo, o sea, cuando digo leer es estudiar, ¿vale? Esto es un estudio, es orar. Una forma de leer bien la Biblia es horas antes de leerla, para leer con intención, para pedirle que te guíe y después te vas a ir dando cuenta. Yo en la historia de Abraham me di cuenta a esa persona, tío, lo intachable que es, como dice bíblicamente. Entonces, claro, eso a mí, digo, es que entonces yo, en mi vida, yo empiezo a reflejar, claro, estos son cambios que yo tengo que hacer en esta área, o hablar con este familiar, o hacer esto en mi negocio, en la escuela Impulse, o hacer esto con los alumnos, o hacer esto. Y entonces tú te vas orientando y eso sientes ese próximo paso. ¿Pero por qué lo sientes? Porque le estás dando la intención con la oración, porque te estás nutriendo con gente que eran expertos. Imagínate. Entonces, claro, tú le metes esa intención y luego tienes que trabajar en hábitos, aquí donde viene la parte más mundana, en hábitos que fortalezcan tu carácter. ¿Por qué? Porque a la hora de tú tomar decisiones orientadas a lo que te diga esa voz de la intuición, cuando a ti te dice, imagínate el ejemplo que hemos puesto, quiero dejar mi trabajo, entonces tú, claro, tú dices, pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo si tengo que pagar esto, qué va a pasar? Claro, porque la fe, una fe real no es una fe por vista, porque tú veas todo, vale, si lo dejo, va a pasar esto. No, una fe es que tú sientes de verdad que tengo que dejar mi trabajo y tienes que dejar tu trabajo. Porque confiando de cuando hagas ese paso, entonces se abren puertas de bendición, que es como se suele decir, se abren los cielos, pero se abren los cielos porque tú has dado ese paso. Nosotros tenemos que ser los que demos el primer paso. Eso es una fe con obras. Una fe sin obras no es fe. Ahí no se abre el camino. La fe se hace al caminar. La fe fortalece caminando, dando pasos. No es desde aquí, desde la barrera. No. Hay que adentrarse. ¿Por qué yo me apoyo en hábitos que fortalezco el carácter? Me refiero a que tengo hábitos que, oye,
que no todo el mundo se levanta bien temprano para ponerse delante de una Biblia, para orar. O sea, son hábitos que normalmente la gente no hace. ¿Por qué? Porque es incómodo. Oye, de repente orar, que nunca he orado, claro. Ojalá hubiera empezado antes, ¿no? Es lo que siempre digo. Pero la oración es lo que va a hacer que tú te alimentes a nivel espiritual. Tú alimentas tu espíritu a través de la oración. Es la forma de crear esa relación con Dios, y aunque ahora no tengas esa presencia, no tengas esa relación con Dios, bien, son hábitos que te van a hacer que tú te enriquezcas. Ahora, ¿por qué vas a fortalecer el carácter? Porque no estás acostumbrado a hacerlo. Porque de repente va a aparecer ese diablo, esos pensamientos negativos, esa naturaleza pecaminosa de antes, y entonces te vas a empezar, claro, como el ser humano estamos acostumbrados al placer instantáneo, a la que te levantes 3 días, te pongas enfrente de la Biblia, no te enteres, o veas que no escuchas nada, qué lío, claro, ten en cuenta una cosa. ¿Por qué no escuchamos nada de primeras? Tú imagínate el condicionamiento que tenemos, la cantidad de ruido que hay por ahí fuera, ¿cómo vamos a escuchar nuestra conciencia? Ponte a pensarlo. Si tenemos nuestra mente llena de morralla, llena de basura que absorbemos de noticias, de entorno que no tiene nada que ver con un entorno de fe. Entonces es como si estás en esta habitación, imagínate, yo estoy en esta habitación y tenemos un montón de altavoces con música puesta, reggaetón, pop, no sé qué, noticias malas, no sé qué, no sé cuántas. Y luego está nuestro Espíritu Santo que nos susurra, que nos está susurrando y nos está diciendo por aquí es, pero nosotros no podemos escuchar. ¿Cómo vamos a escuchar? Con todo ese ruido que hay. Entonces nosotros tenemos que buscar esos espacios divinos, que es momentos en los que tú empieces a aplicar y comprender de que esto es mirar a largo plazo lo que esa siembra que tú estás haciendo, a dónde te va a llevar. Porque de primeras uno no se sienta delante de la Biblia y hace una oración y ya siente a Dios y siente su amor y siente su paz y de repente escucha al Espíritu Santo, oh, por fin ya. No, es que las cosas no pasan. Los grandes placeres, de verdad, los reales, no son instantáneos. Ese es el sacrificio que se habla en la Biblia. El sacrificio que se habla en la Biblia, por si no se me ha entendido bien. Eso es el camino angosto. Levantarte antes, ese momento de aquí, se te cruzan un montón de pensamientos, da igual, tú te sientas, boom, y te mantienes. Haces tu ejercicio, el ejercicio te libera también la mente, generas dopamina real, brutal, te mantiene más enfocado en lo que tienes que hacer. Buscar estos momentos, oye, este entorno ¿es de naturaleza pecaminosa o es de un entorno que va a la fe? ¿Es un entorno que va a la fe? Este es el entorno que quiero. ¿Es de naturaleza pecaminosa? No. Recuerda, si nos dejamos llevar por nuestra naturaleza, la Biblia te dice, es naturaleza pecaminosa, nosotros nos vamos a lo de siempre, la mente se va a lo familiar. Bien, está en nosotros cómo tirar hacia el otro lado. Y ten en cuenta una cosa, que aquí hay una ley fundamental que es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces nosotros, tarde o temprano, vamos a cosechar. Aquí te dice, ahora mismo estoy leyendo aquí, en Gálatas 6, capítulo 6, te dice, amados, o sea, te dice el título, siempre cosechamos lo que sembramos. Entonces, entiende algo, ¿cómo vamos a llegar a escuchar esa voz de la intuición? Que vaya vídeo más brutal. A esa voz de la intuición, que es tu guía y qué es lo que te va a marcar tu camino. Bien, ¿cómo? Metiéndote de lleno con la palabra, empezando a orar, porque aunque no tengas ahora mismo todavía la palabra, si tú empiezas a orar y tú empiezas a pedir, Dios, hazme que realmente sienta el llamado de la Biblia, es que parece una locura todo esto, pero es que así funcionamos. Lo que pasa es que nunca hemos hecho eso, pero si tú realmente te quieres dejar llevar por tu Espíritu Santo, como yo a día de hoy estoy sintiendo a un nivel estratosférico, porque yo siento que conversaciones que he tenido que tener con familia mía, y yo he tenido que ir a tener esas conversaciones. ¿Cómo sé que me estaba dejando llevar por el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sé? Primero, porque era incómodo. O sea, es incómodo, o sea, es angosto.
Ahora, la suerte que yo trabajo ya en hábitos, que fortalezco mi carácter, que no fallo a esos hábitos, muchas veces mi mente no quiere hacer una cosa, pero yo la hago, entonces yo estoy entrenando mi mente para cuando, ese es el poder de los hábitos, yo le llamo rituales, para cuando otra vez noto esa incomodidad, como estoy ya acostumbrado a esa incomodidad y fortalezco mi carácter a diario, pues yo digo, bueno, ahí está la incomodidad otra vez, voy a vencerla. En cambio, tú tienes, por ejemplo, yo conversaciones así con familiares, ¿vale? Que es como a mí me ha pasado últimamente. Conversaciones con familiares. Yo he tenido esas conversaciones y las he tenido, ¡pum! Y aparece esa paz, y aparece esa fe, y dices, hostia, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, ahora tú haces eso y tú dices, vale, ¿y ahora qué? Y entonces te vuelve otra vez a decir, venga, va, ahora esto, vale, ahora hacer esto. ¿Y qué pasa? Que con este proceso tú vas limpiando tu conciencia. Tú inicias y ten en cuenta que Dios sabe todo de ti, sabe en el punto en el que estás. Entonces Él no te va a coger y decir, vale, vamos a pasar de 0 a 100. No. Él sabe en el punto en el que estás, sabe todo, tus necesidades, todo. Y entonces Él te va a ir sacando de esas situaciones. Pero paso por paso, no te va a dar el camino entero. Tú no vas a ver todo el camino. Vas a ver y saber tu próximo paso. No 3 pasos. No, tu próximo paso. Yo muchas veces me pasa, digo, bueno, ya, pero si hago esto, después, ya, pero todo eso ya es opinión mía. Mi opinión. Pero cuando tú sientes que el Espíritu Santo te habla y sabotea la conciencia, es unos pasos, no te dice pa. A no ser que te sienta, que te diga una visión, que también puede pasar, pero aquí estamos buscando ese próximo paso. ¿Qué tengo que hacer próximo paso? Esto. Vale, pues entonces tú tienes que fortalecer el carácter bien y pedirle a través de la oración que te dé esa fortaleza para que tú des ese paso. Porque es ese paso que tienes que dar. Cuando nos dice de dar un paso y aparece el miedo y no damos ese paso, ¿sabes lo que hace el diablo? Entra, que te tienta, y aquí en la Biblia te dice que es un león rugiente que está al acecho, entra, te desvía tu atención, empiezas a irte a otro lado, pero ese paso está aquí. ¿Sabes? Imagínate que te dice que tienes que terminar una relación, pero tú dices, oh, una relación, el miedo entra, no. Te desvías, pasa el tiempo, pero al final ese paso está. Había que darlo. ¿Me entiendes? Eso siempre te va a guiar para bien. Te dice, Dios siempre obra para bien para los que le aman. ¿Qué significa? Que aunque el plan de Dios sea algo que a ti te genere como un sacrificio, como dolor, incomodidad, ese plan siempre obra para bien. Siempre hay una bendición detrás. ¿Me entiendes? Pero está detrás. Por eso dice que la vida de tus sueños está detrás de tus miedos. ¿Y qué es aquello que te va a sacar y te va a guiar? Es la voz de tu intuición. Y por aquí hemos visto claramente cómo empezar a escuchar esa voz de la intuición, cómo dejarte guiar por tu Espíritu Santo. Y me parece brutal el vídeo que acabamos de ver. O sea, es que aquí es donde realmente vamos a experimentar esa libertad, esa sensación pura, sentirnos llenos de amor, de paz, de gloria, de propósito, de camino, seguir ese recorrido que tenemos que hacer. Y yo creo que se ha quedado clarísimo. Si no, vuélvete a poner el vídeo porque me parece brutal. Además, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí porque creo que está perfecto. Equipo, hay que meterle pilas. No hay otro camino que no sea este. Este es el camino. Si tú empiezas a dejarte guiar, vas a obtener incluso la presencia de Dios. Vas a sentir, porque, como hemos dicho en otros episodios, cuando tú empieces a meterte de lleno en esto, ten en cuenta que esto te va a guiar para lo que tú estás aquí. Te va a guiar a esa cosecha de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque eso es el estado mental. ¿Me entiendes? Eso es la siembra correcta para recoger ese fruto, para recoger esas bendiciones. Pero es nuestra guía la que nos tiene que guiar, tu guía está en ti, es esa voz de la conciencia. O sea, brutal, equipo. Espero que te estén sirviendo estos episodios de Impulsa tu Fe. Nos vemos en el próximo.